Buenas noches, queridos amigos. Estamos una vez más en este subclub cuántico para hablar de ciencia y tecnología. Hoy, en este periodo, el tema es el hombre y el universo, y hoy día tenemos como invitado al doctor Carlos Zuleta, él es biólogo del Departamento de Biología de la Universidad de La Serena. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, gracias por invitarme a este interesante ciclo de charlas sobre ciencia. Carlos, como te acabo de mencionar, el ciclo es el hombre y el universo, y hemos tenido dos biólogos invitados también, a Jorge Cepeda y a Raúl Moreno. Jorge habló sobre los orígenes de la vida y Raúl Moreno acerca de genética, temas muy vinculados con tu tema, que es el tema de la evolución. Quisiera que nos contaras un poquito respecto de esta disciplina, qué es lo que estudia, cuáles son los logros que existen hasta el momento y los más importantes, los resultados que a ti te parezcan más importantes. Correcto. Primero tenemos que establecer que la evolución tiene varios significados. En un sentido vernacular, evolución significa simplemente cambio. Sin embargo, como un término científico, se acuñó por primera vez para referirse a los cambios que ocurrían durante el desarrollo de un organismo. De hecho, evolución, ¿cierto?, viene del latín evolution, que significa desarrollamiento o desenvolvimiento de una estructura. Se aplicó, como te digo, en el desarrollo de los individuos y estaba restringido, digamos, a la ontogenia, desde la fecundación hasta la muerte del individuo. Y allí se desplegaba todas las estructuras que estaban, digamos, previamente concebidas, digamos, al interior del huevo. Posteriormente, el concepto de evolución se transformó, digamos, en una ciencia en que nosotros analizamos la evolución como un proceso y como un hecho. Dicho esto, hay que entender de que antes de que Darwin estableciera los fundamentos modernos de la evolución, la disciplina misma, digamos, y sus objetos de estudio no estaban todavía radicados, fijados, digamos, en la sociedad. De hecho, nosotros provenimos, ¿cierto?, de una sociedad occidental donde tenemos una tradición fijista del mundo. Y eso hacía de que antes de Darwin estaba prácticamente establecida la teoría creacionista sobre el origen de las especies y su desarrollo. En ese sentido no había evolución. Posteriormente se empezaron, digamos, unos avances en diversos campos disciplinarios y se llegó a la conclusión de que había un proceso de transformación. Ese proceso de transformación significaba de que había cambios a través del tiempo de un organismo a otro, de una característica en otra, pero todavía no se establecían los mecanismos y los procesos por los cuales esos procesos se producían. Luego vino, ¿cierto?, la teoría de la evolución de Darwin, en el cual propuso el mecanismo plausible, digamos, de cómo algo, ¿cierto?, se transformaba, una entidad, en este caso biológica, se transformaba en otra o en otra especie. Y en este caso, ¿cierto?, se postuló la teoría de selección natural como el mecanismo causante. Y allí, ¿cierto?, nosotros podemos ya entender la evolución como un proceso. En términos modernos, la evolución obviamente implica cambios en la constitución genética y en la regulación de los sistemas genéticos, que hace de que se modifiquen las estructuras o los organismos completos dentro de las poblaciones, las especies y los linajes, a través del tiempo y a través de muchas generaciones. Carlos, ¿qué papel juega el azar en la evolución de las especies? ¿Es preponderante o es solamente una parte del proceso mismo? Es una parte del proceso en el sentido siguiente. La variación aparentemente, ¿cierto?, se origina por procesos aleatorios. En este caso, la variación es producida a través del cambio en el genoma. Estamos hablando, ¿cierto?, de mutaciones a nivel del genoma. Esos cambios, ¿cierto?, son al azar. No tienen una direccionalidad. Se producen, ¿cierto?, y luego son puestos, entre comillas, a prueba por la selección natural. Es decir, unos podrían ser beneficiosos, otros no. De hecho, podría haber cambios genéticos no favorables. Correcto, pero más que hablar de beneficioso o si son... no es que vayan dirigidos, no es que vayan dirigidos, exactamente, sino que son
puestos a prueba posteriormente o sencillamente no son puestos a prueba, pasan, digamos, un filtro relativamente grueso. La selección natural no es un filtro fino en que el cual está seleccionando al mejor combinación genética, al mejor individuo, a la mejor proporción, ¿ya? Eso es una idealización de lo que es la selección O sea, natural. es un proceso ciego en el fondo. Es un proceso, o sea, el origen es un proceso, digamos, al azar, ¿ya? Porque se va produciendo. De hecho, hay una de las muchas teorías de la evolución que señala de que la mayoría de los cambios a nivel molecular son selectivamente neutros, es decir, no producen nada. no producen ningún efecto del individuo, ¿ya? Eso ocasionó mucho revuelo en su momento cuando se propuso esa teoría por Moto Kimura, donde la mayor parte de la gente pensaba que la selección natural era un agente omnipresente que prácticamente actuaba en todas partes, a todos los niveles de organización, ¿ya? Sin embargo, eso no es así y uno puede establecer, digamos, de que las moléculas tienen sus propias tasas de mutación que son constantes, no varían a través del tiempo generacional, no varían de acuerdo al tamaño poblacional, tampoco varían a través del tiempo. Por lo tanto, las mutaciones se van acumulando a una tasa constante y eso permite la construcción de relojes moleculares. Y como un reloj cualquiera, no puede depender del ambiente, o sea, no se puede adelantar o atrasar porque afuera está nevando o porque hace calor. Lo mismo pasa con la parte molecular. Carlos, lo que conversábamos con Raúl Moreno en un programa anterior, él nos mencionó, respecto de genética, él nos mencionó que lo que permanece en el fondo son las poblaciones. Correcto. En este momento la evolución es vista, digamos, no como un proceso individual, porque no solo son individuos los que se seleccionan, son las poblaciones los que van evolucionando y van modificando sus frecuencias en el tiempo, ¿cierto? Y se van transformando con la divergencia genética en distintas especies y esas especies en linajes y así sucesivamente. Sin embargo, la mayor parte de los biólogos evolutivos modernos considera que la evolución es un proceso jerárquico, que actúa, digamos, a distintos niveles. Uno de estos niveles, ¿cierto?, es el nivel del genoma. Posteriormente, ¿cierto?, tenemos el nivel organísmico, donde se expresa, digamos, el genoma a través de una serie de caracteres, estructuras, órganos, que son los que utiliza el organismo concretamente, ¿cierto?, para adaptarse al medio. Y posteriormente, ¿cierto?, las poblaciones se van transformando, en palabras de Darwin, divergiendo, ¿cierto?, para transformarse, ¿cierto?, en especies plenas, ¿ya? Y posteriormente, ¿cierto?, esto se ha ampliado y se ha digamos, también extendido esto para considerar a los linajes como entidades, digamos, individuales que están, digamos, evolucionando también en su propio carril. ¿Es posible, desde el punto de vista experimental o teórico, establecer posibles caminos evolutivos para las distintas especies, o eso es absolutamente imposible? No, es posible. De hecho, lo que yo también quería destacar, que la evolución, ¿cierto?, es también una ciencia. Ha habido mucha controversia al respecto, digamos, porque se considera como ciencia y como teoría. Y muchas personas, digamos, atacan el concepto de evolución señalando, digamos, que es solamente una teoría, como algo que no está comprobado o que no está, digamos, perfeccionado. Y en ese sentido, la evolución es una ciencia tan válida como puede ser, digamos, la física o la química. Sin embargo, por su implicancia en la comprensión del hombre, en nuestro rol, ¿cierto?, en la sociedad y en la naturaleza, ha tenido, digamos, una serie de distracciones que todavía siguen, digamos. Bueno, que son produjo un impacto tremendo en el ámbito religioso, sobre todo. Exactamente. Incluso en Estados Unidos, digamos, hay estados en donde se prohíbe enseñar la evolución, ¿ya? En Chile hemos visto hace poco, digamos, también una controversia al respecto, porque en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile se ha instaurado, digamos, una cátedra sobre, no sé si creacionismo prácticamente, digamos, pero han habido una serie de réplica y contrarréplica en la prensa, digamos, de por qué la universidad, digamos, está albergando unas teorías no científicas, ¿ya? Entonces, la evolución aparentemente sigue... Interesante que eso se diga desde la perspectiva de la filosofía, sobre todo. Claro. Entonces, esto es interesante porque aparentemente no es una disciplina aislada y que obviamente tiene una serie de repercusiones en la sociedad,
en la biología como tal, porque como señaló un biólogo evolutivo hace tiempo atrás, nada tiene sentido en biología si no es a la luz de la evolución. Es una disciplina central y toma, digamos, prestado el cuerpo de conocimiento de muchas otras disciplinas para construir su propio cuerpo de conocimiento. En ese sentido, la evolución es una ciencia que trata, ¿cierto?, de estudiar el pasado, digamos, con métodos científicos, así como nadie cuestiona la teoría de gravitacional, ¿cierto? Y no vemos las ondas gravitacionales, ¿cierto?, actuando sobre nosotros. Sin embargo, la evolución no es así, o sea, se cuestiona y cuál es el propósito del hombre, si hay algo intrascendental, inmaterial, Claro, que lo hace... quizás el problema más grave es este fetichismo a la teleología que tiene el ser humano, es decir, que quiere buscarle finalidades y propósitos a los procesos naturales, cosa que, si tú me preguntas a mí directamente, todavía no le puedo encontrar. Correcto. Nosotros no podemos encontrar, digamos, una teología o finales, pero sí podemos predecir la evolución y la podemos experimentar en la actualidad. De hecho, toda esta manipulación, o sea, la evolución puede comprobarse experimentalmente en el tiempo real. Darwin en ese momento, la mayoría de sus ejemplos fueron por analogía y observación, digamos, de naturaleza. Pero en la actualidad, digamos, se puede ir pesquisando la relación entre gen, fenotipo y su adaptación al ambiente. Y eso está ocurriendo cambios relativamente cortos. Por ejemplo, en el caso de los famosos pinzones de Darwin, Grant y su señora estudiaron la evolución del tamaño del pico de los pinzones de estas aves a través de un periodo de más o menos de 14 años y vieron que a través de ese tiempo los picos cambiaban de acuerdo a las condiciones climáticas de las islas. Y eso ahí ellos lo argumentaron, ¿cierto?, como un ejemplo de selección natural actuando en la naturaleza. Ahora sabemos, por ejemplo, de que hay un gen que se llama BMP4, que es un gen remodelador del hueso, que se expresa diferencialmente en estos pinzones y hace de que el pico sea más grande o más pequeño, de acuerdo, ¿cierto?, a la forma en que se está expresando. Carlos, ¿hay alguna hipótesis o teoría respecto de esta rama bípeda de primates, o como quiera que se llame, que se separan de sus antepasados originarios y terminan en el hombre? ¿Hay algún hecho notable en el proceso evolutivo o alguna una situación física que se haya producido, que se suponga que se produjo? Sí, bueno, hay varias, digamos, eventos clave en la evolución humana. Uno de ellos, ¿cierto?, es la posición de caminar erguido, la locomoción bípeda, los cambios, ¿cierto?, en el tamaño cerebral, cambios, ¿cierto?, en la cintura pélvica, en lo que posibilitó, digamos, partos más grandes. Disculpa, esta cuestión de crecimiento del tamaño cerebral es impresionante, porque partiendo del, no sé, del australopithecus hasta el hombre moderno, el tamaño, la masa, el volumen craneano es impresionantemente mayor. Sí, más que se triplica, ¿ya? Sí. Sin embargo, los genes responsables para eso están presentes también en otras especies, pero se lograron, ¿cierto?, encender o fueron seleccionados, digamos, en la especie humana, o en el linaje humano, mejor dicho. Es decir, somos un evento singular en la naturaleza. Somos singular en el sentido de que se seleccionó en nuestro linaje, pero nosotros estamos, digamos, evolucionando bajo los mismos leyes y mecanismos en los cuales han evolucionado todo el resto de los animales y organismos. Carlos, en el caso de las especies y en particular del ser humano, a partir de que el Homo sapiens se para sobre la Tierra como especie, ¿ha habido cambios evolutivos importantes para el hombre, como lo entendemos hoy día? Sí, han habido varios cambios evolutivos. De hecho, la evolución es un proceso continuo. Nosotros probablemente no visualicemos en forma drástica algunos de estos cambios. No nos hemos puesto más cabezones, o ha aumentado mucho más el tamaño cerebral. Pero nos hemos adaptado en otro sentido. Nuestras enzimas, por ejemplo, para digerir nuestros alimentos han evolucionado rápidamente en las distintas poblaciones que se han adaptado a las distintas regiones del globo. Por ejemplo, la intolerancia a la lactosa es una característica que es propia, digamos, de los pueblos amerindios, porque obviamente acá no había, digamos, ganado doméstico, y es una característica de un gen que se evolucionó y se fijó en las poblaciones europeas, porque ellos comenzaron entonces la domesticación, digamos, del ganado para poder alimentarse con productos lácteos, y en ello evolucionó rápidamente, por ejemplo, una enzima que podría degradar la leche. En otras poblaciones asiáticas se ha fijado, por ejemplo, los genes que degradan el almidón.
cosa que en otras poblaciones que son más carnívoras tenemos otras enzimas que son de tipo proteasas que se han fijado. Entonces, la evolución sigue actuando, digamos, en una serie de componentes para adecuarnos a nuestra población que se ha expandido globalmente. Carlos, tengo la sensación por lo que tú estás conversando que el hecho de que estemos en condiciones de descifrar el código genético de las especies es un tremendo aporte a la ciencia de la evolución. Sí, obviamente la secuenciación de genes ha permitido una expansión de los trabajos evolutivos por varias razones. Primero, permite, digamos, establecer el control, que yo le digo el control negativo de la evolución, que es la huella que deja el DNA en todos los organismos. Nosotros probablemente, la evolución puede tomar muchos caminos en el sentido fenotípico, pero en el camino genético queda la huella registrada y nosotros podemos ir mapeando, ¿cierto?, cómo han cambiado las secuencias génicas a través del tiempo, a través de las generaciones, a través de las poblaciones, y con ello, ¿cierto?, establecer las relaciones con el fenotipo. El problema está, obviamente, en que la relación entre fenotipo y genotipo todavía sigue siendo un área de investigación muy amplia, que requiere todavía un gran desarrollo, pero se ha avanzado en ese sentido. Y vuelvo en esta oportunidad a la pregunta si se podía o no predecir la evolución. Si nosotros consideramos la evolución de las morfologías, nosotros podemos predecir la evolución de la morfología, porque las morfologías no son infinitas. Hay morfologías que son más probables que otras. Y uno puede, a través de los procesos de desarrollo, originar ciertas morfologías y contrastar, ¿cierto?, aquellas que son más frecuentes en un modelo teórico con aquellas que son más frecuentes, por ejemplo, en la naturaleza. Y eso se ha hecho y se ha logrado una buena correspondencia con respecto, digamos, de esta predicción, digamos, de la evolución. Porque en ese sentido la evolución no es perfeccionista. En el sentido de, no recuerdo en este momento el autor, la evolución es como un gaffiter. Toma lo que ya tiene, lo moldea, lo cambia y lo adecúa. Entonces, los elementos con los cuales están construidos los organismos, las sustancias químicas, su historia pasada, digamos, en el genoma, restringe, digamos, las posibilidades que puede tener este individuo para evolucionar. Por lo tanto, la evolución, cuando va tomando ciertos cursos, puede ser, digamos, de alguna manera predecible. Ahora, tomando en cuenta la gran diversidad de especies que ha habitado la Tierra durante estos millones de años, no es tan disparatado pensar que el hombre es un paso y podría desaparecer sin ninguna dificultad y dar origen a otras especies que pueden dominar la Tierra, así como desaparecieron los dinosaurios y otros. Aparentemente hay momentos en donde hay eliminación de especies muy grandes. Aparecen otras, bueno, desaparecieron los dinosaurios por algún evento catastrófico indeterminado, así que aparentemente no somos tan eternos ni tan permanentes. Correcto. Bueno, uno de los hechos más comprobados en la evolución es que todos los linajes se extinguen. Unos pueden durar miles de millones de años y otros muy poco tiempo en la faz de la Tierra, pero la mayoría de algún momento a otro, ¿cierto?, se extingue. Y eso se explica por la hipótesis de la reina roja, digamos, en el cual para permanecer en el mismo lugar hay que estar cambiando constantemente. Hay modelos matemáticos desarrollados para ese tipo de cosas, pero básicamente consiste en que los organismos, o el genoma en este caso, de ciertos linajes, puede suceder, digamos, que no se sintoniza con los cambios ambientales o en algún momento, ¿cierto?, la especialización conduce inevitablemente a la extinción. Porque cuando los organismos se sobreespecializan, toman muchas veces en un callejón sin salida. Es decir, si hubiese cambios medioambientales, eventualmente alguno de estos cambios aleatorios genéticos podrían permitir, si es que eso permite la sobrevivencia de algún grupo, podría permitir la aparición de nuevas características del ser humano. O sea, por ejemplo, si emigramos de planeta y terminamos viviendo en otro lado, esto estoy especulando, digamos, es una cosa muy descabellada, pero podría significar cambios significativos para la especie humana en términos evolutivos, siempre que existan cambios biológicos. Correcto. Yo creo que la evolución tiene una propiedad muy particular, que es una propiedad emergente, digamos. La vida se abre camino por diversas vías, ¿ya? Si una especie no encuentra esa vía, digamos, para expandirse y para cambiar, obviamente se extingue.
pero la extinción no significa que su genoma o sus características se pierdan, porque pasan, digamos, a otros grupos que normalmente producen la extinción. En ese sentido, descendencia con modificación, que es la teoría moderna y que es el postulado principal de Darwin, es eso, digamos. Y nosotros vemos que la evolución se retienen prácticamente grandes cantidades de genes que son muy antiguos. Y de hecho, por ejemplo, los genes que construyen nuestros cuerpos aparentemente son muy conservados y son unos pocos genes, digamos, que permiten construir un artrópodo, un vertebrado, una esponja, porque se expresan de distintas formas, se regulan entre ellos, ¿cierto? Y ese mismo patrón básico se origina después en distintos tiempos. Eso se comprobó hace bastante tiempo, además. Bueno, amigo, bueno, Carlos, te quiero dar las gracias. Hemos llegado al final del programa. No sé si quieres comentar algo para No, terminar. nuevamente agradecer la atención de invitarme a este interesante ciclo de charla y, bueno, a los auditores para que sigan escuchando sobre evolución y en general sobre la ciencia que se realiza en esta universidad y en Chile particularmente. Muchas gracias, Carlos. La conversación no está terminada, la vamos a seguir teniendo, la mantendremos en el futuro. Esto no se termina acá. Respecto de mis amigos, muy buenas noches y nos encontramos en 15 días más en un nuevo programa del Club Cuántico. Buenas noches.